Ubicada a orillas del río Sena, la icónica Torre Eiffel es el monumento más visitado del mundo y el símbolo más puro de París. ¿Pero sabías que solo estaba pensada para permanecer en pie durante 20 años? Así es, la torre estaba destinada a ser temporal en el paisaje parisino y luego destruida para siempre, muy lejos de ser el punto de referencia favorito de los parisinos. De hecho, los contemporáneos la llamaron un monstruo de hierro, la vergüenza de Francia, añorando el día en que la torre abandonará la ciudad. Bastante impactante. Pero aunque su estatus como la estructura artificial más alta del mundo solo duró 41 años, esta dama de hierro ha demostrado ser inmortal y ha sido el símbolo de Francia y París durante décadas. En el video de hoy vamos a descubrir todo sobre la historia del monumento más querido de París, la Torre Eiffel. Todo comienza en 1884, en el glorioso apogeo de la Belle Époque. El país vive un auge económico, cultural y tecnológico en el centenario de la Revolución Francesa, y para conmemorar la ocasión, se decide que París albergará la Exposición Universal de 1889, una exposición internacional de avances científicos y tecnológicos de gran éxito, con colaboradores de todo el mundo. Centrada en la promoción de la industria francesa y el progreso tecnológico, qué mejor idea que la creación de una imponente estructura de hierro ubicada justo en la gran entrada de la exposición. Con esto en mente, el gobierno francés comienza a invitar a los arquitectos a estudiar la posibilidad de erigir una torre de hierro de base cuadrada, de 125 metros de ancho y 300 metros de altura. Sí, de hecho fue un desafío de proporciones hercúleas, ideal para tentar a dos ingenieros ambiciosos que trabajan bajo los auspicios del ilustre Monsieur Gustave Eiffel. La compañía de Eiffel fue genia en el diseño de puentes, estructuras metálicas y proyectos de alto perfil en Francia y en el extranjero, incluida la construcción de la icónica Estatua de la Libertad de Nueva York. Entonces sí, se puede decir que de cierto modo, la Estatua de la Libertad y la Torre Eiffel son medias hermanas. De los 100 diseños presentados al panel de exhibición, solo los de Eiffel y sus ingenieros se consideraron lo suficientemente elaborados como para ser factibles. Y así, la operación traer a París la estructura artificial más alta del mundo estaba en marcha. Pero no todo era color de rosa para Monsieur Eiffel y su equipo. La publicación de sus planos arquitectónicos provoca un alboroto público, y muchos contemporáneos comienzan a emitir declaraciones de horror e incredulidad. Algunos consideraban que la construcción de una torre tan alta era sencillamente una tarea imposible, mientras que otros atacaban a Eiffel desde un punto de vista estético. Un grupo de figuras destacadas de las artes, llamados el Comité de los 300, uno por cada metro de altura de la torre, crean una campaña en contra de la construcción de la Torre Eiffel, alegando que una torre de hierro erigida justo en el corazón de París sería una amenaza contra la naturaleza de la ciudad y un marcado contraste con su elegancia y refinada belleza. Eventualmente, muchos de esos artistas llegaron a admirar la torre terminada, pero algunos nunca superaron sus objeciones. Se dice, por ejemplo, que el escritor Guy de Maupassant, uno de los mayores detractores de Eiffel, almorzaba todos los días en el restaurante de la torre porque era el único lugar de la ciudad desde el cual no se veía la torre. Y Verlaine apodó a la Torre Eiffel un esqueleto destinado a desfigurar la ciudad. A pesar de todo el alboroto, la construcción de la Torre Eiffel siguió adelante en 1887. Los planos constaban de 3.629 dibujos detallados, guiando la unión de 18.038 piezas por parte de 300 empleados. La construcción en sí tomó 2 años y 2 meses, una velocidad récord dado los métodos rudimentarios de la época, y en 1889 se inaugura por fin. Apenas unas horas después de que su equipo le diera los toques finales a la estructura de la torre, Monsieur Eiffel le da la bienvenida a periodistas y funcionarios gubernamentales para una visita inaugural. Para ese momento, la torre tenía 300 metros de altura y los ascensores aún no habían entrado en funcionamiento, por lo que aquellos que se atrevieron a subir los 1.665 escalones hasta la cima de la torre fueron recompensados con la imagen de Eiffel coronando su creación con la primera bandera tricolor francesa. Desde su apertura al público, la Torre Eiffel es un éxito instantáneo, recibiendo casi 2 millones de visitas al final de la Exposición Universal. Y decidido a evitar la destrucción de la torre, Gustave Eiffel hace todo lo posible para demostrar su utilidad científica. Se llevan a cabo experimentos científicos de astronomía y fisiología, pero lo que realmente salva a la torre es su uso como torre de antena de radio para las primeras transmisiones inalámbricas, inicialmente para comunicaciones militares y luego para comunicaciones radiotelegráficas permanentes. La Torre Eiffel es parte de la historia de Francia, y su éxito es tal que muchos países de todo el mundo la replican. De hecho, si le pides a alguien que te diga lo primero que piensa cuando dices París, es muy probable que diga la Torre Eiffel. Por otro lado, desde que se construyó, la Torre Eiffel nunca ha dejado de crecer. El monumento, entonces conocido como la Torre de los 300 metros, creció el día de su inauguración gracias a la bandera nacional instalada en la parte superior, elevando la altura de la torre a 312 metros. Como mencionamos hace poco, sin la Torre Eiffel, la transmisión de radio y televisión no habría avanzado tan rápido en Francia. Pero a su vez, sin la radio y la televisión,
la Torre Eiffel no habría ganado tanta altura, pues creció 12 metros a lo largo de los años a través de antenas y nuevos equipos. La última incorporación fue en marzo del 2022. Se elevó unos 6 metros más tras la instalación de una nueva antena dedicada a la radio digital terrestre, alcanzando una altura de 330 metros. La Torre Eiffel mantuvo su título como el edificio más alto del mundo durante 41 años hasta 1930, cuando fue superada por el edificio Chrysler en Nueva York. Y por último, no podemos terminar este video sin compartir un par de datos divertidos sobre la Torre Eiffel. Su color marrón distintivo no es solo lo que sucede cuando dejas la estructura de hierro más alta del mundo bajo la lluvia, sino un trabajo de pintura muy deliberado que se rehace cada 7 años más o menos, y se dice que se pintará con un nuevo y deslumbrante tono dorado antes de que sirva como telón de fondo para los Juegos Olímpicos del 2024. Antes de crear la Torre Eiffel en París, el proyecto fue presentado y rechazado por otras ciudades, una de ellas siendo Barcelona. La Dama de Hierro es el apodo más común para la Torre Eiffel. Si bien el nombre Torre Eiffel entró en el lenguaje común en el momento de su inauguración, su carácter femenino apareció de manera más gradual a lo largo del siglo XX. Por supuesto, se debe a que el sustantivo torre es femenino, y si le agregamos un poco de antropomorfismo, podemos ver que los 4 pilares o patas del monumento están cubiertos con una falda de encaje. Como símbolo de la llegada del hierro, la industria y la ciencia, también se puede ver a la Torre Eiffel como en una conversación atípica con la otra dama de París, su hermana mayor, Notre Dame. La estructura metálica de la Torre Eiffel gana o pierde unos centímetros a lo largo del año. Por loco que suene, es cierto, y de hecho es una de las razones por la cual la torre siempre luce deslumbrante, pues como cualquier metal, el hierro se adapta a su entorno y a todo tipo de condiciones climáticas. Cuando las temperaturas suben durante el verano, la torre gana unos centímetros, pero los pierde en invierno, ya que la estructura metálica se contrae. Este es un fenómeno físico natural llamado expansión térmica. Esta expansión también hace que la torre se incline ligeramente alejándose del sol. El sol solo da en uno de los 4 lados de la torre, lo que hace que ésta se incline. De esta forma, el movimiento del sol a lo largo del día puede hacer que la parte superior de la torre se desplace en una curva más o menos circular de aproximadamente 15 centímetros de diámetro. Basta decir que estos cambios son naturales e infinitesimales y no tienen impacto en la robustez de la estructura. Son absolutamente imperceptibles para los visitantes y observadores, lo cual es alucinante. Por otro lado, los fuertes vientos pueden hacer que se tambalee o vibre un poco, sin dañar la estructura, por supuesto. Debido a que los ingenieros de la empresa de Eiffel tenían 20 años de experiencia en el diseño de viaductos de metal, la torre, con sus formas y bordes curvos, fue diseñada para minimizar la resistencia al viento. El anochecer también transforma a la Torre Eiffel. Cuando el sol se pone y la oscuridad cae sobre París, la ciudad de las luces despierta. Y también la Torre Eiffel, una baliza ubicada en la parte superior de la torre y 336 focos amarillos, integrados en la estructura misma, se activan automáticamente mediante sensores sensibles a la luz. La torre brilla y centellea, y se puede ver desde decenas de kilómetros de distancia. Pero ya va. Se vuelve aún más mágico. Todas las noches, al comienzo de cada hora, las luces brillantes se superponen a las luces doradas durante 5 minutos. Definitivamente es una experiencia encantadora. ¿Es ilegal fotografiar la Torre Eiffel de noche? Una pregunta que suele surgir frecuentemente, pero no. Fotografiar a la Torre Eiffel de noche no es ilegal para particulares que, por ejemplo, toman fotos y las comparten en las redes sociales. Sin embargo, la situación es diferente para los profesionales. Las luces de la Torre Eiffel están protegidas por derechos de autor, por lo que el uso profesional de imágenes nocturnas requiere autorización previa y puede estar sujeto a una tarifa. Por lo tanto, los profesionales deben ponerse en contacto con la empresa de gestión de la Torre Eiffel para obtener más información al respecto. Contrariamente a las expectativas de sus críticos contemporáneos, en lugar de avergonzar a la ciudad, la torre se convirtió en el monumento más importante y el emblema más icónico de París, rompiendo con la idea de que los edificios deben estar hechos de piedra para ser llamativos. Considerada uno de los símbolos más reconocibles del mundo, la Torre Eiffel recibe hoy en día cerca de 7 millones de visitantes cada año, lo que la convierte en el monumento pago más visitado del mundo. Siendo una verdadera proeza de la innovación humana, la Dama de Hierro de Eiffel se ha convertido en la joya de la corona arquitectónica de París. ¿Te imaginas a París sin la Torre Eiffel? Ni siquiera quiero intentarlo. Si te gustó esta historia, no olvides dejar un me gusta y suscribirte a nuestro canal para más.